una mirada jurídica, porque no la poseo, sino desde el rol cívico que pueden cumplir los mediadores. Lo primero que me parece importantísimo en esta iniciativa de crear un centro de capacitación es que, digamos, me parece que hay un problema entre aquellos que dividen y diferencian al sistema de justicia formal de la justicia alternativa. Y a mí me da la sensación que en sociedades cada vez más complejas la justicia siempre es alternativa, porque no hay otra alternativa que la justicia. Entonces, me parece que lo primero que aporta este centro es revalorizar justamente los mecanismos de la mal llamada justicia alternativa para darle la relevancia y jerarquizarla como corresponde. El segundo punto que me parece que aporta la mediación es que a mí me da la sensación que uno de los grandes problemas que tiene la democracia argentina es que ha dejado de generar bienes públicos, ¿no? ¿Qué es un bien público? El bien público es todo bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Eso básicamente es un bien público. Y lo que genera un bien público es oportunidades, ¿no? Acceso a oportunidades. Y lo que garantiza la justicia justamente, ¿no? Es proteger el acceso a esas oportunidades. Por lo tanto, la justicia es un bien público superior. Y creo que involucrar herramientas y mecanismos como el de la mediación tiene un triple impacto en esta construcción de bien público. Tiene un impacto social, porque básicamente reconstituye el tejido social. Tiene un valor político institucional, porque aliviana el sistema de justicia y evita judicialización de conflictos. La estadística de recién es dramática. Y también tiene un valor económico, porque restablecer la calidad de vínculos entre personas y convertirse en un espacio de construcción de confianza reduce los costos de transacción, ¿no? Cuanto más confianza hay en una red social, cuanto más calidad de vínculos hay en una red social, menos invertimos en protegernos, por lo tanto los costos de transacción disminuyen. Entonces hay impacto en estos tres sentidos. Creo que otro gran aporte de la mediación y de los mecanismos de resolución de conflictos es que rompen con la división de derecho privado y derecho de interés público. Pues todo se convierte en derecho de interés público porque la calidad de la convivencia y la superación de conflictos es claramente un interés público y un derecho social. Me da la sensación que se promueve un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, pasar del paradigma del éxito, basado en la acumulación de bienes privados y en la concentración de poder sustentado en un mecanismo de inteligencia egoísta, para generar un paradigma del cuidado, ¿no? Es decir, basado en la felicidad. Yo cambié a mi hija de escuela porque hablaba con los padres y todos los padres estaban preocupados por tener hijos exitosos. Y yo la verdad que me sentí pésimo porque yo soy un fracaso. Digo, no, mi hija va a sufrir mucho en este colegio. Y entonces ahora estoy buscando una alternativa donde alguien me convenza de que hay un sistema pedagógico para que mi hija sea feliz, no exitosa. Entonces, ahí tenemos un cambio de paradigma que me parece que es importante y la mediación creo que puede ayudar. El otro punto frente a la acumulación de bienes privados es cómo distribuimos mejor bienes públicos y cómo pasamos de la concentración de poder a un empoderamiento colectivo. Entonces eso tiene que ver no con el paradigma del éxito, sino con el paradigma del cuidado, que se basa ya no en la inteligencia egoísta, sino en la inteligencia altruista, en entender que en la medida que ayudamos a otro a acceder a la inteligencia, porque la inteligencia no está en el individuo, está en el contexto. Entonces, en la medida que ayudamos a acceder a otros a ese contexto, nos rodeamos de gente más inteligente. Entonces, ¿cómo generamos inteligencia altruista en lugar de inteligencia egoísta? Tiene que ver con el paradigma del cuidado, y la mediación básicamente es una herramienta de cuidado. Otro punto importante que creo que están demostrando aquí quienes impulsan desde el ejercicio ciudadano el programa de formación es que rompemos con esta lógica de programa de ONG para acercarnos a la política pública. Creo que el paraguas que le da la norma dictada aquí en la provincia es básicamente poner en marcha una política pública. Y
Y la verdad que está bueno que haya interacción entre el Estado y las organizaciones sociales, porque la política pública ya no es monopolio en las ciudades como las que habitamos, en las democracias que tienden a ser cada vez más participativas. La política pública ya no es monopolio del Estado, es una construcción colectiva entre los tres sectores, porque cuando la política pública queda en manos exclusivamente del Estado, se convierte en el espacio de la norma. En el Estado solo se puede hacer lo que está normado, si no, te denuncian o podés comerte un sumario, etc. En cambio, cuando al Estado se le suma la sociedad civil, la política pública se convierte en el espacio de la creatividad, porque en la sociedad civil se puede hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, me parece que esa conjunción de articular herramientas que el Estado de alguna manera pone a disposición a través de normas, con la capacidad de organizaciones sociales de llevar esa norma a la práctica, empieza a convertir a las políticas públicas en un espacio de creatividad. A mí me gustaría plantear algunas diferencias entre los mediadores o los futuros mediadores que se sienten solucionadores de conflictos y los mediadores que se asumen como un agente de cambio social. Porque mientras el primero administra conflictividad, el segundo toma esa conflictividad social como una oportunidad para construir cambios. Es decir, para el mediador de conflictos de derecho, para el solucionador de conflictos, el derecho es un recurso técnico. Para el agente de cambio social, el derecho es una oportunidad para ejercer liderazgo. El mediador de conflictos planifica, el agente de cambio social intuye, es decir, mezcla su propio conocimiento con lo que interpreta y percibe de las partes en conflicto, no solo para resolver problemas puntuales, sino también para proyectar la experiencia a la búsqueda de soluciones colectivas. El mediador de conflictos genera capital intelectual, el agente de cambio social construye capital social. El mediador de conflictos limita su acción al poder formal y real. El agente de cambio social construye poder difuso, un poder que se construye desde el contexto para impactar en los marcos que rigen los proyectos éticos de una sociedad. Como último contraste de lógicas, podemos decir que mientras el mediador de conflictos se instala en la zona de comodidad, el mediador que se asume como agente de cambio social se instala en la zona de riesgo controlada, pues tiene muy en claro que depende de la manera en que él ayuda a resolver un conflicto particular, aporta o no al desafío de mejorar la sociedad. Entonces, en realidad, la mediación es un puente entre el conflicto y la justicia. Y como todo puente, por definición, es un no lugar. El puente es un no lugar, es el lugar del tránsito. Entonces, el lugar del mediador es el puente. Es un acto de no ocupar un lugar, sino ponerse en el lugar de las partes y convertirse en el tránsito del problema a la solución. En síntesis, el mediador, que se asume como agente de cambio social, no es un administrador de derecho, sino un militante de justicia. Frente al conflicto, podemos tener dos actitudes: la de perdonar y olvidar o la de recordar y cambiar. Entonces, quienes disputan pueden ejercer el derecho de perdonar y olvidar, pero quienes median tienen que asumir la obligación de recordar y cambiar, ¿no? Recordar que desde su práctica están cambiando la sociedad. Y creo que si los mediadores que egresen de este centro se ocupan de cuidar a los ciudadanos, entonces los ciudadanos podrán cuidar a la democracia, porque la paz social no depende de una ciudadanía que niegue sus conflictos, sino que depende de una sociedad que se dé los mecanismos adecuados y la institucionalidad para resolverlos. Así que muchas gracias por la invitación.